Algunas de las decisiones más valientes de la historia no se tomaron en campos de batalla, no se hicieron con espadas ni con ejércitos, se hicieron con una simple pregunta, una pregunta que nadie se había atrevido a hacer antes, porque durante siglos ciertas leyes parecían inamovibles, normas aceptadas, reglas que nadie cuestionaba. Sin embargo, hubo momentos en la historia bíblica en que algunas mujeres decidieron levantarse y desafiar lo que parecía estar escrito para siempre. Mujeres que no tenían poder político, mujeres que no dirigían ejércitos, mujeres que según las normas de su época debían permanecer en silencio, pero aún así cambiaron el curso de la historia. No con violencia, sino con fe, con valor, y con la decisión de no aceptar un destino que parecía impuesto. Y una de esas historias comienza en medio del desierto. Israel llevaba años caminando entre arenas interminables. El pueblo había salido de Egipto, pero aún no había llegado a la tierra prometida. Era un tiempo de leyes nuevas, decisiones importantes y organización para el futuro. Moisés estaba estableciendo las normas que regirían a la nación. Cada tribu recibiría su territorio, cada familia tendría su herencia, todo parecía estar cuidadosamente ordenado, pero había un problema que nadie había previsto. Un hombre llamado Zelofehad había muerto, y su historia, aparentemente común, escondía una situación que pondría a prueba todo el sistema. Zelofehad no tenía hijos varones, solo tenía hijas, 5 hijas. Y según la ley establecida en ese momento, la herencia de la tierra solo podía pasar a los hijos hombres. Por lo tanto, cuando Zelofehad murió, su familia quedaba sin herencia, su nombre desaparecería, su legado terminaría ahí, las tierras que debían pertenecer a su familia serían entregadas a otros. Para muchos, eso simplemente era la ley, era la norma, era el orden establecido, pero para sus hijas aquello no parecía justo. No parecía correcto, porque ellas sabían algo que nadie más estaba considerando. Ellas también eran parte de esa familia. Ellas también llevaban el nombre de su padre. Ellas también habían caminado por el desierto junto al pueblo. Sin embargo, la ley parecía ignorarlas, y aquí es donde ocurre algo extraordinario. En lugar de aceptar su destino en silencio, decidieron hacer algo que nadie esperaba. Decidieron hablar. Decidieron acercarse al lugar donde se tomaban las decisiones más importantes del pueblo, frente a Moisés, frente a los líderes, frente a toda la congregación. Imagínalo por un momento, 5 mujeres caminando entre una multitud, miles de personas, hombres, ancianos, líderes, y en medio de ese ambiente donde casi todas las decisiones eran tomadas por hombres, ellas se detienen, respiran y hablan. No lo hacen con rebeldía, no lo hacen con ira, hablan con respeto, pero también con una claridad que nadie podía ignorar. Nuestro padre murió en el desierto, pero no fue parte de la rebelión contra Dios. Murió por su propio pecado, y no tuvo hijos varones. Entonces hicieron la pregunta que cambiaría todo. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo hijos? Denos una herencia entre los hermanos de nuestro padre. En ese momento el silencio debió ser profundo, porque lo que acababan de hacer era algo que casi nadie había hecho antes. Habían cuestionado una ley, no con rebeldía, sino con justicia. Y la pregunta ahora era inevitable. ¿Qué haría Moisés? Podía haber respondido inmediatamente. Podía haber defendido la ley tal como estaba. Podía haber dicho que las normas ya estaban establecidas, pero no lo hizo. En lugar de eso, Moisés hizo algo que revela una de las cosas más importantes de esta historia. Llevó el caso delante de Dios, y entonces vino una respuesta que nadie esperaba. Dios habló, y dijo algo que cambiaría la historia legal del pueblo de Israel. Las hijas de Zelofehad tienen razón, por lo tanto, recibirán herencia. No solo eso, Dios estableció una nueva ley. Si un hombre moría sin hijos varones, su herencia podía pasar a sus hijas. Aquella decisión no solo cambió el destino de 5 mujeres, cambió el sistema, cambió la ley, cambió la historia. Y aquí aparece algo fascinante cuando miramos esta historia con calma. Aquellas mujeres no tenían poder político, no tenían autoridad militar, no tenían influencia en los consejos del pueblo,
pero tuvieron algo que muchas veces resulta más poderoso que todo eso. Tuvieron el valor de hablar cuando todos esperaban silencio, porque muchas veces las leyes humanas se construyen con lo que se conoce hasta ese momento. Pero la justicia de Dios siempre puede ir más allá, y gracias a su valentía, el nombre de su padre no desapareció. Su herencia permaneció, su historia quedó escrita para siempre. Sin embargo, esta no sería la última vez que una mujer cambiaría el rumbo del pueblo de Israel. De hecho, en otro momento de la historia, cuando el pueblo enfrentaba uno de sus periodos más oscuros, surgiría una mujer que no solo levantaría su voz, levantaría una nación entera. Una mujer que no solo hablaría con valentía, también lideraría una guerra, y su nombre sería recordado durante siglos. Pero para entender su historia, primero hay que entender el momento peligroso en el que Israel se encontraba, porque lo que estaba a punto de suceder demostraría que el valor puede aparecer en los lugares más inesperados. En aquellos días Israel atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. No era una guerra rápida ni una amenaza pasajera, era una opresión que llevaba años. El pueblo había comenzado a olvidar los caminos de Dios, y como había ocurrido tantas veces antes, las consecuencias no tardaron en aparecer. Los cananeos dominaban la región, su rey se llamaba Jabín, pero el verdadero poder militar estaba en manos de su comandante, un hombre temido en todo el territorio. Su nombre era Sísara. Sísara no era un enemigo cualquiera, tenía algo que Israel no poseía: 900 carros de hierro. En aquella época, los carros de guerra eran como tanques en el campo de batalla, rápidos, pesados, imparables. Por lo tanto, enfrentarse a un ejército así parecía prácticamente imposible. Durante 20 años Israel vivió bajo esa presión, 20 años de miedo, 20 años de incertidumbre, 20 años en los que muchos pensaban que las cosas nunca cambiarían, pero en medio de ese escenario apareció una mujer diferente, una mujer que no lideraba con espada, sino con sabiduría. Su nombre era Débora. Débora era profetisa, pero también era jueza de Israel. La gente venía de todas partes para escuchar sus decisiones. Se sentaban bajo una palmera en la región montañosa, esperando su consejo. Y allí, en aquel lugar aparentemente sencillo, se resolvían conflictos, se tomaban decisiones y se buscaba dirección. Sin embargo, un día el mensaje que Débora recibió no tenía que ver con resolver disputas entre vecinos. Era algo mucho más grande, era un llamado a la guerra. Dios le dio una instrucción clara: Israel debía levantarse contra Sísara. Pero había un detalle: el líder militar que debía dirigir el ejército no estaba convencido. Su nombre era Barak. Débora lo llamó y le transmitió el mensaje. Dios había ordenado reunir 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Debían subir al monte Tabor, y allí Dios entregaría a Sísara en sus manos. Pero cuando Barak escuchó esto, respondió de una forma que revelaba algo importante: si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Aquellas palabras mostraban algo que muchas veces ocurre cuando enfrentamos desafíos imposibles. El miedo puede paralizarnos, incluso cuando sabemos cuál es el camino. Débora aceptó ir, pero también dijo algo que cambiaría el desenlace de la historia: iré contigo, pero la gloria de esta batalla no será para ti, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. En ese momento, quizás nadie entendió completamente lo que significaban esas palabras. Sin embargo, la historia estaba a punto de desarrollarse de una manera inesperada. Barak reunió al ejército. 10,000 hombres subieron al monte Tabor. Mientras tanto, cuando Sísara escuchó que Israel se estaba movilizando, hizo lo que cualquier comandante seguro de su poder haría: movilizó sus carros de hierro. 900 carros avanzando hacia la batalla. El sonido del metal sobre la tierra debía ser aterrador. Para muchos soldados israelitas, aquello parecía el fin antes de comenzar. Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego más intensa. El suelo comenzó a convertirse en barro. Los carros de hierro, que eran la mayor ventaja del ejército cananeo, comenzaron a atascarse. Aquellas máquinas de guerra que parecían invencibles quedaron atrapadas. Por lo tanto, el poder militar de Sísara empezó a desmoronarse.
En medio de la confusión, el ejército de Israel descendió del monte, la batalla comenzó, y el resultado fue algo que nadie había imaginado posible. El ejército de Sísara fue derrotado, sus tropas comenzaron a huir. El comandante más temido de la región ahora corría para salvar su vida, abandonó su carro, abandonó su ejército, y huyó a pie. Pero la historia aún no había terminado, porque las palabras que Débora había dicho antes de la batalla todavía debían cumplirse. Sísara llegó a la tienda de una mujer llamada Jael. Ella era esposa de Heber el ceneo. Su familia tenía relaciones pacíficas con el reino de Jabín. Por lo tanto, Sísara pensó que había encontrado refugio seguro. Jael salió a recibirlo, lo invitó a entrar, le ofreció descanso, le dio leche para beber, lo cubrió con una manta. Después de una batalla agotadora, Sísara finalmente se quedó dormido. Creía estar a salvo, pero entonces ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Jael tomó una estaca de tienda, se acercó silenciosamente, y con una decisión que marcaría su nombre para siempre en la historia bíblica, acabó con la vida del comandante enemigo. Cuando Barak llegó buscando a Sísara, Jael salió a recibirlo. «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Y allí estaba, el enemigo que había oprimido a Israel durante 20 años, derrotado, no por un ejército, no por un general, sino por la valentía de una mujer. Ese día Israel fue liberado, pero la historia dejó una lección profunda. El valor no siempre aparece donde el mundo espera encontrarlo. A veces surge en lugares inesperados, en personas que aparentemente no estaban destinadas a cambiar la historia. Débora había guiado al pueblo. Jael había ejecutado el acto final. Dos mujeres en una época dominada por líderes masculinos. Dos mujeres que demostraron que el coraje puede romper cualquier expectativa. Sin embargo, esta no sería la última vez que una mujer cambiaría el destino de una nación, porque siglos después, en un reino poderoso, otra mujer enfrentaría una decisión aún más peligrosa, una decisión que podía costarle la vida, pero si no hacía nada, todo su pueblo desaparecería. Y su historia comenzaría con una frase que todavía resuena hasta hoy. ¿Y si has llegado a este lugar precisamente para un momento como este? Siglos después de la historia de Débora y Jael, el pueblo de Israel volvió a encontrarse en una situación extremadamente vulnerable, pero esta vez el peligro no venía de un ejército invasor, ni de carros de hierro avanzando por el campo de batalla. El peligro venía desde dentro del poder, desde el corazón mismo de un imperio. El imperio persa dominaba gran parte del mundo conocido. Su rey era Asuero, un monarca poderoso, impredecible y acostumbrado a que sus decisiones fueran obedecidas sin cuestionamientos. Su palacio estaba lleno de lujo, banquetes interminables y consejeros que competían por su favor. Sin embargo, detrás de esa apariencia de grandeza se gestaba una amenaza silenciosa que pondría en peligro la existencia de todo un pueblo. Entre los consejeros del rey había un hombre llamado Amán, ambicioso, orgulloso y profundamente resentido. Amán había alcanzado una posición de enorme influencia en el reino. Todos debían inclinarse ante él cuando pasaba por las puertas del palacio. Todos, excepto un hombre, Mardoqueo. Mardoqueo era judío, y por razones de fe y convicción se negaba a inclinarse ante Amán. Ese pequeño acto de resistencia encendió una ira desproporcionada. Amán no solo quería castigar a Mardoqueo, quería eliminar a todo su pueblo. Por lo tanto, ideó un plan que parecía perfecto. Convenció al rey de que existía un pueblo dentro del imperio que no obedecía las leyes del reino, un pueblo diferente, un pueblo que según él representaba una amenaza. Propuso entonces una solución radical: destruirlos. El rey, sin investigar demasiado, aceptó. Se firmó un decreto oficial. Un día específico fue establecido. En esa fecha, todos los judíos del imperio podían ser atacados y exterminados. La noticia se extendió rápidamente. El miedo comenzó a recorrer cada comunidad. Las familias se preguntaban cómo era posible que su destino hubiera sido sellado por una decisión tomada en un palacio lejano. Sin embargo, dentro de ese mismo palacio vivía alguien que cambiaría el rumbo de la historia. Una joven mujer llamada Esther. Esther había llegado al palacio de una forma inesperada.
Tiempo atrás, el rey había destituido a su anterior reina. Por lo tanto, se organizó una búsqueda en todo el imperio para encontrar una nueva. Entre todas las jóvenes que fueron llevadas al palacio, Esther fue elegida. Pero había un detalle que casi nadie conocía. Esther era judía. Su primo Mardoqueo le había aconsejado mantener su identidad en secreto, y así lo había hecho. Hasta ese momento, cuando Mardoqueo se enteró del decreto de exterminio, comprendió que la única esperanza del pueblo estaba dentro del palacio. Le envió un mensaje a Esther, un mensaje directo, un mensaje urgente. No pienses que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean destruidos, porque si guardas silencio en este momento, el alivio y la liberación vendrán de otro lugar, pero tú y tu familia perecerán. Y entonces le dijo algo que cambiaría el destino de la historia. Y quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para un momento como este. Esther entendió la gravedad de la situación, pero también sabía algo más. Acercarse al rey sin ser llamada era un crimen. La ley del imperio era clara. Cualquier persona que entrara a la presencia del rey sin invitación podía ser ejecutada inmediatamente, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. Por lo tanto, la decisión que Esther debía tomar no era sencilla. Hablar significaba arriesgar su vida. Guardar silencio significaba condenar a su pueblo. Durante 3 días pidió que todos los judíos ayunaran por ella. Ella también ayunó, oró, reflexionó y finalmente tomó una decisión. Iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquellas palabras revelaban algo profundo. El valor no es ausencia de miedo. El valor es actuar incluso cuando el miedo está presente. Llegó el día. Esther caminó hacia el patio interior del palacio. Cada paso debía sentirse como una eternidad. Los guardias la observaban, los consejeros del reino también. Finalmente, el rey levantó la vista. La vio de pie en el patio. Hubo un momento de silencio, un instante en el que todo podía terminar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El rey extendió su cetro. Esther había encontrado gracia ante sus ojos. A partir de ese momento, la historia comenzó a cambiar. Esther organizó un banquete, luego otro. En el segundo banquete finalmente reveló la verdad. Habló de la conspiración, habló del decreto, y reveló que ella misma pertenecía al pueblo que estaba condenado. El rey quedó impactado. Su ira se volvió contra Amán. El hombre que había planeado destruir a un pueblo entero terminó enfrentando el mismo destino que había preparado para Mardoqueo. El decreto no podía ser revocado según la ley persa, pero se emitió uno nuevo. Ahora los judíos tenían permiso para defenderse, y cuando llegó el día que debía ser su destrucción, se convirtió en el día de su liberación. Todo había cambiado gracias a la valentía de una mujer que decidió hablar cuando el silencio parecía más seguro. La historia de Esther dejó una pregunta que sigue siendo relevante incluso hoy. ¿Cuántas veces las circunstancias nos colocan en un lugar específico para cumplir un propósito mayor? ¿Cuántas veces creemos que estamos en un sitio por casualidad cuando en realidad estamos allí por una razón? Sin embargo, aún quedaba otra historia, una historia diferente, menos política, menos dramática a simple vista, pero igualmente poderosa, porque a veces la valentía no se manifiesta enfrentando reyes o decretos de muerte. A veces la valentía aparece en algo mucho más silencioso, en la fidelidad, en la lealtad, en decidir caminar junto a alguien incluso cuando el futuro parece completamente incierto. Y esa historia comienza con una mujer extranjera, una mujer que lo había perdido casi todo. Su nombre era Ruth. La historia de Ruth comienza en un tiempo de crisis, un tiempo en el que la tierra de Israel atravesaba una fuerte escasez de alimentos. Las cosechas fallaban, los campos se secaban y muchas familias se veían obligadas a abandonar sus hogares, buscando simplemente sobrevivir. Entre esas familias estaba la de un hombre llamado Elimelech. Él vivía en Belén junto a su esposa Noemí y sus 2 hijos. Sin embargo, cuando la situación se volvió insostenible, tomaron una decisión difícil: dejar su tierra, salir de Israel, ir a vivir a Moab. Moab no era simplemente otra región cercana, era territorio extranjero.
tenía otra cultura, otra religión y otras costumbres, pero cuando el hambre golpea fuerte, muchas veces las personas toman decisiones que jamás imaginaron. Así fue como esta familia israelita terminó viviendo entre los moabitas. Al principio parecía que las cosas mejorarían. Los hijos crecieron, formaron sus propias familias, cada uno se casó con una mujer moabita. Una de ellas se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. Sin embargo, el destino volvió a golpear a aquella familia. Primero murió Elimelec, Noemí quedó viuda en tierra extranjera, y como si eso no fuera suficiente, años después murieron también sus 2 hijos. En cuestión de tiempo, 3 mujeres quedaron solas, sin esposos, sin protección, sin recursos. En aquella época la situación de una viuda era extremadamente difícil. No existían sistemas de ayuda ni oportunidades claras para reconstruir una vida. Por lo tanto, Noemí tomó una decisión: regresar a su tierra. Había escuchado que la escasez en Israel había terminado. Las cosechas habían vuelto, había esperanza otra vez, así que preparó su camino de regreso. Pero antes de partir, miró a sus 2 nueras y les dijo algo que parecía lógico: regresen a sus familias. Regresen a su pueblo, no tiene sentido que me acompañen, yo ya soy vieja, no puedo darles nuevos esposos. Sus palabras eran realistas, humanamente razonables. Orfa lloró, la abrazó, pero finalmente decidió regresar con su pueblo. Sin embargo, Ruth tomó una decisión completamente diferente, una decisión que nadie esperaba. Se aferró a Noemí y pronunció unas palabras que han quedado grabadas en la historia: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Aquellas palabras revelaban algo extraordinario. Ruth no solo estaba eligiendo acompañar a su suegra, estaba abandonando su tierra, su cultura, su seguridad, incluso su religión, todo por fidelidad, por lealtad, por amor. Noemí comprendió que no podía hacerla cambiar de opinión, así que juntas emprendieron el viaje hacia Belén. Cuando llegaron, la gente del pueblo apenas podía reconocer a Noemí. Había pasado mucho tiempo, y el dolor había dejado marcas profundas en su vida. Algunos la miraban con sorpresa, otros con compasión. Ella misma dijo algo que reflejaba su estado emocional: no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Sin embargo, lo que Noemí aún no sabía era que su historia estaba lejos de terminar. Y lo que parecía una historia de pérdidas estaba a punto de transformarse en una historia de redención. Ruth comenzó a buscar trabajo en los campos durante la temporada de cosecha. En Israel existía una ley especial que protegía a los pobres y a los extranjeros. Los agricultores no debían recoger todo el grano de los campos, debían dejar parte para que los necesitados pudieran recoger lo que quedara. Así que Ruth comenzó a espigar. Recogía grano detrás de los segadores, bajo el sol, con esfuerzo, con paciencia, sin saber que aquel campo pertenecía a un hombre llamado Buz. Buz era un hombre respetado en Belén. Además, era pariente de la familia de Elimelec. Un día Buz llegó al campo y notó a la joven extranjera trabajando entre los segadores. Preguntó quién era. Cuando supo que se trataba de la mujer que había acompañado a Noemí desde Moab, algo llamó su atención. Había escuchado la historia. Sabía que Ruth había dejado todo para cuidar a su suegra. Por lo tanto, decidió mostrarle bondad. Le permitió espigar libremente en sus campos. Ordenó a sus trabajadores que no la molestaran. Incluso les dijo que dejaran caer más espigas intencionalmente para que ella pudiera recogerlas. Ese gesto aparentemente pequeño comenzó a cambiar el rumbo de la historia. Porque en la tradición israelita existía una figura llamada el Redentor familiar, un pariente cercano que podía asumir la responsabilidad de proteger a una viuda y preservar la herencia familiar. Y Buz era uno de esos posibles redentores. Con el tiempo, la relación entre Buz y Ruth creció. Él admiraba su carácter, su humildad, su lealtad. Finalmente Buz decidió actuar conforme a la ley, se presentó ante los ancianos del pueblo y formalizó su derecho como redentor. Y así ocurrió algo que nadie habría imaginado cuando Ruth decidió acompañar a Noemí.
la mujer extranjera, la viuda sin futuro. La joven que había dejado todo atrás se convirtió en esposa de Buz, pero la historia no termina ahí, porque de esa unión nació un hijo, un niño llamado Obed. Obed sería el padre de Isaí, e Isaí sería el padre del rey David. Eso significa que Ruth, la mujer extranjera que decidió caminar junto a Noemí cuando todo parecía perdido, terminó formando parte de la línea genealógica de uno de los reyes más importantes de Israel. Y siglos después, esa misma línea llevaría al nacimiento de Jesús. Lo que comenzó con una decisión silenciosa de fidelidad terminó cambiando el curso de la historia. Porque a veces las decisiones que parecen pequeñas terminan teniendo un impacto mucho mayor de lo que podemos imaginar. Y por eso la historia de Ruth sigue hablando hoy, habla de lealtad, habla de fe, habla de cómo Dios puede transformar una vida marcada por la pérdida en una historia de propósito. Pero si observamos todas estas historias juntas, las hijas de Zelofehad, Débora, Esther, Ruth, descubrimos algo sorprendente. Ninguna de ellas sabía que estaba cambiando la historia. Simplemente hicieron lo correcto en el momento correcto. Y eso fue suficiente para transformar el destino de generaciones enteras. Porque a veces la valentía no consiste en cambiar el mundo de un solo golpe. A veces la valentía consiste simplemente en no rendirse cuando la vida se vuelve difícil, en levantar la voz cuando el silencio parece más seguro, en permanecer fiel cuando sería más fácil abandonar. Y quizás esa sea la verdadera pregunta que dejan estas historias. No solo qué hicieron ellas, sino qué haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. Porque tal vez, sin darnos cuenta, cada uno de nosotros también enfrenta momentos donde una decisión pequeña puede cambiar mucho más de lo que imaginamos. Si observamos con atención todas estas historias, descubrimos algo que al principio no es tan evidente. Estas mujeres no comenzaron siendo poderosas, no tenían posiciones de autoridad, no controlaban ejércitos, no gobernaban ciudades. De hecho, en muchos casos estaban en situaciones donde la sociedad esperaba que permanecieran en silencio. Y sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Cada una de ellas tomó una decisión en un momento crítico, una decisión que parecía pequeña en ese instante, pero que terminó cambiando la historia. Las hijas de Zelofehad decidieron hablar cuando la ley no las contemplaba. Débora decidió levantarse cuando el miedo había paralizado a toda una nación. Esther decidió arriesgar su vida cuando el silencio parecía más seguro. Ruth decidió permanecer fiel cuando lo más lógico era regresar a su tierra. Y cuando unimos todas estas historias, comenzamos a notar un patrón. Dios muchas veces obra a través de personas que el mundo no espera, personas comunes, personas que parecen invisibles para la historia, pero que en el momento correcto toman una decisión valiente, porque la valentía verdadera no siempre se ve como en las películas. No siempre ocurre en medio de grandes batallas o discursos dramáticos. A veces ocurre en silencio, en una conversación, en una oración, en una decisión que nadie más ve. Por lo tanto, cuando pensamos en estas mujeres de la Biblia, no solo estamos mirando historias antiguas, estamos mirando reflejos de situaciones que siguen ocurriendo hoy. Hay momentos en los que alguien tiene que levantar la voz por lo que es justo. Momentos en los que alguien tiene que actuar aun cuando tenga miedo. Momentos en los que alguien tiene que elegir la fidelidad en lugar de la comodidad. Y muchas veces esas decisiones cambian más cosas de las que imaginamos. Sin embargo, hay algo aún más profundo en todas estas historias, algo que conecta cada uno de estos relatos. En cada momento clave parecía que todo estaba perdido. Parecía que la injusticia iba a prevalecer, parecía que la historia iba a tomar un rumbo oscuro. Pero entonces alguien decidió actuar. No con arrogancia, no con violencia, sino con fe, con convicción, con valentía, y eso cambió el curso de los acontecimientos. Por consiguiente, estas historias no son solo relatos del pasado, son recordatorios de que incluso en tiempos difíciles, las decisiones correctas siguen teniendo poder, recordatorios de que la valentía no siempre necesita multitudes, a veces solo necesita una persona dispuesta a dar un paso adelante. Y quizás por eso estas historias siguen resonando tantos siglos después.
Porque todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir quién queremos ser, momentos en los que el miedo nos dice que retrocedamos, momentos en los que la incertidumbre nos invita a permanecer callados, pero también momentos en los que algo dentro de nosotros nos impulsa a actuar, a confiar, a creer que incluso una decisión pequeña puede marcar la diferencia. Por ende, la verdadera pregunta que dejan estas historias no es solo qué hicieron ellas. La verdadera pregunta es esta: si algún día te encuentras en una situación donde sabes que lo correcto requiere valentía, ¿qué decisión tomarás? ¿Elegirás el camino más fácil o elegirás el camino que puede cambiar una historia? Porque la historia nos ha enseñado algo muy claro. Las personas que cambian el mundo rara vez saben que lo están haciendo en ese momento. Simplemente deciden hacer lo correcto. Y paso a paso, decisión tras decisión, terminan transformando el destino de muchos más de lo que imaginaban. Tal vez por eso estas historias siguen siendo contadas hoy, porque en cada generación aparece alguien que necesita escucharlas, alguien que necesita recordar que la valentía sigue teniendo poder, que la fe sigue teniendo impacto, y que incluso en los momentos más oscuros, una sola decisión puede encender una luz que cambie la historia. Y ahora que conoces estas historias, quizás la pregunta más importante no es lo que ellas hicieron, sino lo que tú harías si un día te encuentras frente a una decisión que requiere valentía. Porque tal vez la próxima gran historia de valor todavía está esperando ser escrita.